Ya, ahora estoy grabando, ahora comparto la pantalla. Ya, Ya. vamos a comenzar. El laboratorio del día de hoy es acerca de incerteza. Bueno, no sé si pudieron ustedes leer, o sea, en la tarea formativa 2 al final los mandaban a leer una parte, un PDF, ¿ya? De todas formas, lo vamos a ver ahora otra vez ese PDF. Bueno, así que si tienen dudas, las preguntan en el momento que corresponda. Bueno, entonces, vamos a ver incerteza estándar, que fue algo que nos surgió en la clase anterior, necesario para definir eh, una manera más correcta, por decirlo así, de entregar un resultado. Ya estamos en la semana 3 de teoría de medición, nos quedan, aparte de estas 2 semanas más, para ver todo lo relacionado con teoría de medición. ¿Qué va a ser lo que vamos a ver el día de hoy? Son estos 4 temitas, ¿ya? Función de densidad de probabilidad, que nosotros le vamos a llamar PDF, modelo probabilístico de medición, PDF triangular y mediciones analógicas, PDF rectangular y mediciones digitales. Bueno, esto que suena de cierta forma tan extraño, por decirlo así, nos va a resultar natural una vez que lo presentemos, ¿ya? A modo de introducción, nos sale nuestro amiguito acá que nos ha acompañado en toda la clase y nos pregunta qué es la densidad. Entonces, podría responder uno así como, por reflejo, la densidad es la masa dividida en el volumen o es la masa por unidad de volumen. Pero esta respuesta nos habla solo de la misma densidad. Y existen otros tipos de densidades. Por ejemplo, densidad poblacional, cuántas personas hay por área, y densidad celular, ¿ya? Número de células por volumen. Entonces, cuando yo hable la siguiente vez de densidad, tengo que hacer referencia a lo que estoy haciendo. Igual acá mi amigo acá me explica que se entiende por lo general según el contexto, ¿ya? La densidad en sí es definida como qué tan cerca se empaqueta algo en un volumen, ¿ya? Un área o una línea, o sea, tenemos 3 unidades acá, volumen, área o línea. Función de densidad, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a pensar en un trozo de alambre recto de 6 metros de largo. Vamos a generar este gráfico y vamos a ver en este eje la densidad de masa lineal y acá el largo. Entonces, yo aquí les pregunto a ustedes y les van a enviar un formulario. ¿Qué está indicando el gráfico? ¿Ya? Esta línea, ¿qué significa? ¿Y qué significa esta área que está acá? Bueno, entonces ya les van a enviar el link. Voy a dejar de compartir la pantalla. O sea, voy a dejar ahí la pantalla. Para que Ahí respondan. va. Ya, acá. Entonces, miren bien el gráfico y eh, respondan bien a las preguntas según lo que ustedes crean que representa. Y ahí han llegado a hartas respuestas, ¿ven? Veamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice kilogramo.
kilogramos. Una respuesta a una pregunta, masa del tubo, hacer una pregunta. Masa, la masa del objeto. La masa en kilogramos. Sí. Masa en kilogramos, volumen. PDF. Ya. Entonces, PDF, los kilogramos. Bueno, voy a volver acá. Entonces, este gráfico a nosotros nos indica dos cosas, ¿ya? La densidad de masa lineal del tubo es constante para cualquier largo del tubo, ¿ya? Si se fijan, no importa el largo, la densidad de masa lineal era constante, algo que no leí yo por lo menos en ninguna respuesta. Bueno, no sé si eso es claro para usted ahora, gente. Si alguien tiene una duda o algo así. Y el Déjame ver el chat. área... ¿Cómo? Y el área asombrada nos dice que podemos obtener la masa, ¿ya? Porque si yo multiplico la densidad por el largo, me va a dar la masa. De hecho, acá sale el análisis dimensional, que nos tiene que dar en unidades de masa, por si acaso. O sea, aquí este cuadrito estaba entre los 5 y los 3 metros, y yo estoy calculando acá la masa que hay entre 5 y 3 metros del cable. Bueno, ¿hay alguna duda respecto a esto? Ya, entonces voy a seguir. No. Ahora, acá también va a salir una pregunta, ya, que tienen que responder ustedes. Y la pregunta es, describan cómo cambia la densidad en función de la longitud. Cómo cambia la densidad en función de la longitud. Bueno, voy a pausar para ver su respuesta mientras. Es la pregunta 2. Sí, es la pregunta 2. Catalina está preguntando, dice, no lo entendí. Ah, ya, a ver. ¿Qué es lo que, qué parte no Sí, entiende? ¿qué no entendió? El gráfico anterior. A ver, vamos. Lo del área sombreada. Ah, ya. Entonces es esta de acá. Chuta. Esta de acá. Entonces, el área bajo este gráfico nos preguntan qué significa. Entonces, yo sé que la densidad es masa sobre largo, como está escrito acá. No sé si se alcanza a ver dónde está mi manito. ¿Ya? Pero en esta parte de la eje Y sale. Entonces, si yo multiplico la densidad de masa lineal por el largo, me va a dar la masa que tenga la alambre en el tramo que yo estoy buscando del área sombreada, o sea, entre 5 y 3. Entonces aquí lo calculan y además me dice que dimensionalmente está correcto, ¿ya? Esto está en kilogramos sobre metro y esto es metro. No sé si le quedó claro. ¿Puedes poner la pregunta de nuevo, por fin? Ya, entonces la voy a poner acá. Esa era la pregunta, ¿ya? Tienen que responder. Ah, la puse privado, espérame. No, Sí, me la mandaste. ya está. Bueno, Ahora sí. entonces esta es la segunda pregunta. Pam, pam, param, pam. Pregunta.
Y ahí están llegando las primeras respuestas. A ver. ¿Un medio? Aumenta, aumenta, aumenta. Un medio. Proporcional directa, muy bien. Más longitud, más densidad. Aumenta en función del largo. A mayor largo, mayor densidad. Directamente proporcionales. Un medio. ¿Por qué pusieron un medio? No sé, yo creo que dividieron el gráfico como el cuadrado. Estoy buscando la respuesta. A ver. La pendiente quizás o algo así. Ah, puede ser. Por ahí va. Ya. De manera creciente, ya, Respuesta. aumenta. Acá está. Entonces, estamos acá. Vamos a hablar acerca de esto. Mostrar pantalla completa. Chuta, ahí está, ya. Entonces, este gráfico nos debería sonar de toda la vida. Es un gráfico de una línea recta, funciona fin, no sé cómo se lo hayan pasado en el colegio o lo hayan visto en sus clases de matemáticas, pero es una línea recta. Entonces, como bien decían algunos de sus compañeros, aumenta directamente proporcional la densidad con el largo. Bueno, ¿es para todos claros eso? ¿O hay alguien que tenga alguna duda al respecto? Ya, entonces voy a seguir. Acá ya es un poquito más... esto también tiene una pregunta y es asociada al Google Form, ¿ya? Y aquí es lo siguiente. Tengo el mismo gráfico anterior. Bueno, y me preguntan cuál es la masa del alambre entre este y este punto y cuál es la masa entre este y este punto. A priori, antes de que le envíen el link los chiquillos y la Mari Carmen, el Eduardo y la Mari Carmen, ¿cuál creen ustedes que de los intervalos es el que tiene mayor masa? Si alguien responde, sería bueno. El segundo, 4 y 6, 4 y 6, Buena, ya, sí, súper bien, súper bien. Ya, entonces 4 y ahí 6. ya están como con lo correcto, con la intuición correcta, ¿ya? Esto que parece como muy nada que ver respecto a lo que estábamos viendo la semana pasada, eh, ya le vamos a dar un sentido, gente. Bueno, pues ahora calcúlenlo, díganme cómo lo calcularon, ¿ya? Porque quizás yo no lo sé calcular y ustedes me enseñan. En esta quizás se demoran un poquito más, pero Son dos, de hecho, ¿no? sí, son dos. O sea, en la misma link vienen las dos preguntas, así que... Sí. Tum, tum. Oye, Mari, esto de pausar la pantalla, no sé si fuiste tú el Eduardo, ¿Te cambió la vida? me cambió la vida. Muy bien. Ya, ahí llegaron unas respuestitas. 0 y 01, 01, 02, 04. 0,2 entre 0 y 0,1. Y la otra vez, A lo más tendrá 2 por 0,2 dividido en 2 kilogramos. la otra tiene más respuestas por alguna razón. 03, 04 más 01, 05, 05, ya, 4.1 kilos, 2 kilos, 1.8, 1, una carita triste envió alguien. 6, otra carita Dice triste, dígame. 0,1 kilogramo área del triángulo.
Ya, Hay varios que escribieron lo mismo, o base por altura dividido 2. ya. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que. Entonces, ya, pues, muchos de ustedes se dieron cuenta que acá, en vez de, o sea, chuta, a diferencia del gráfico anterior, no se forma un cuadrado, se forma un triángulo. Entonces, la base es 2, la altura es 0,1 aproximadamente, y si divido por 2 me va a dar 0,1 el primero. Bueno, cambio en el segundo, que entre 4 y 6, sí se forma un cuadrado, que es de 2 por, o sea, no se forma un cuadrado, se forma una especie de cuadrado. Triángulo. Sí, se forma primero un cuadrado y después en la parte de arriba un triángulo. ¿Ya? Entonces yo lo calculé y a mí me dio 0,5. Y a muchos de ustedes también le dio lo mismo, o sea, 0,5 kilogramos. Eso es igual que la clase pasada, es importante poner la unidad, ya que en un gráfico, si se fijan, siempre están las unidades. Entonces uno puede sacar ese valor. ¿Ya? Y aquí igual está. Si alguien no lo ve, yo igual lo puedo subir y lo podemos dejar ahí, ¿ya? Pero la mayoría de las personas tuvieron la intuición correcta, así que no se sientan menos también por eso y pregúntenme nomás y yo no tengo problema en enviarle la respuesta pasito a pasito. Bueno, entonces ya, vamos a comenzar con funciones de densidad de probabilidad. Este tema, una pregunta hacia ustedes, estimados y estimadas. ¿Lo vieron en el colegio? ¿Les suena de algún lado funciones de densidad de probabilidad? ¿Qué? Dicen sí, no, sí, no, no, Ah, ya. sí. Hay hartos Yo sí, no, hartos no. no. Esto ahora se ve en el colegio, qué cuático. Sí, yo me La acuerdo de haber, PSU. sí, yo me acuerdo de haber hecho clase a gente del colegio. Ya, Wow. ya, pero no se sienta mal porque esto no es tan complicado y se lo vamos a explicar acá, ¿ya? Así Entonces, es. la densidad de probabilidad P minúscula es simplemente la probabilidad P mayúscula, después voy a dejar de hacer la diferencia, de que una variable exista entre dos valores que delimitan un intervalo, ¿ya? O sea, yo tengo un intervalo y adentro me pregunto cuál es la probabilidad de que exista algo y esta función se llama densidad de probabilidad, ¿ya? Entonces aquí, otra vez, una función de densidad de probabilidad, P de X, describe la densidad de probabilidad P como función de la variable X. Entonces, entonces, ¿se acuerdan antes de que comenzar lo que era una probabilidad? ¿Ya? Entonces aquí tienen que responder, no tienen que responder en formulario acá. Mm. ¿Se A acuerdan ti. alguien que quiera responder, que quiera comentarlo por el chat? El ejercicio de las calcetas que hicimos. De las casetas. De las calcetas, ya. Sí. Entonces, la probabilidad, definida así como matemáticamente para lo que nos sirve a nosotros, era como los casos favorables sobre los casos posibles. Bueno, entonces la probabilidad me indica cuál es la posibilidad de que exista algo, de que suceda un evento bajo determinadas condiciones. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, vamos a comenzar primero con este problemita de densidad y después lo vamos a llevar a nuestras mediciones. Bueno, vamos a hacer una relación, ¿ya? Pero primero vamos a tratar de entenderlo con este ejemplito de acá. Dice, la siguiente función de densidad de probabilidad, P de F, describe la densidad de probabilidad P en función de los posibles valores de la masa M de un objeto. Si se fijan, es el mismo gráfico que ya vimos, ¿ya? ¿Qué crees que es más probable? ¿Que el valor de la masa se sitúe entre 1 y 2 kilos o entre 4 y 5 kilos? ¿Por qué? ¿Ya? Ahora sí hay un formulario, ¿cierto? Ahí está. Ya, entonces voy a dejar de compartir para que respondan y lo dejo ahí, para que vean. Entonces,
No cacho por qué, pero a veces no me deja cambiar como la diapositiva con las flechitas. Y después como que cambia muchas veces. Espera, no estoy seguro si compartir correcto. Me mando el anterior. Sí. Ahora sí. El anterior no lo pesquen. Eh, enlace. Que aparecen como dos preguntas en el enlace. Es como dice pregunta 3 y pregunta 4, entonces me confundió. La que toca ahora es: ¿qué crees que es más probable que el valor de la masa se sitúe entre 1 y 2? ¿Esa es la Sí, pregunta? entre 1 y 2 o entre 4 y 5. ¿Por qué? Ya, aquí la tengo. Tun, 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 tun. Ya. Param, pam, para, pa, pam, pam, pam. El profe parece que mandó el link como de admin. Sí, Puedo como ver, que lo podemos cambiar. puedo ver la respuesta. Oh, a ver. Sí. Ah, espérame. Obtener enlace. Ok. Copiar enlace. Espérame. Ahí igual ya lo saqué. Se lo envío ya. Sí, porfa, porque no sé qué. Ya, ahí sí. De hecho, yo me metí a responderlo, así que sí. Este sí que sí, ¿cierto? A ver. Y ahora sí. Ya, bacán. Creo que no han llegado respuestas. Aún no llegan respuestas. Ahí sí, Sí, ya a mí me mandó. parece. Ya, a mí no me habían aparecido. Ya, a ver qué dice. 4 y 5, 4 y 5, 4 y 5 kilogramos, 4 y 5. Vamos a tener una probabilidad de igual forma porque es lineal, la misma probabilidad. Ya, entonces entre 1 y 2. Ya, ahí llegaron, la mitad del curso ya respondió. De igual forma porque lineal la misma. Ya voy a compartir pantalla. Vamos a hablar un poquito de esto. Ya, entonces, la pregunta era, ¿qué crees que es más probable? ¿El valor de la masa se sitúe entre 1 y 2 o entre 4 y 5? ¿Y por qué razón? Entonces, muchos de ustedes pusieron 4 y 5 y pusieron de respuesta porque el área bajo la curva era mayor, ¿ya? Y esa respuesta está súper bien. Bueno, ¿por qué? Me preguntan, ¿qué crees que es más probable? Bueno, entonces acá nosotros con todo el equipo de presupuesto que tenemos pusimos esto acá. Entonces podemos ver que esta área es mucho más grande que esta, ¿ya? ¿Qué significa esto?
que este valor de densidad de probabilidad es mucho más grande aquí que acá. Es mucho más grande en este intervalo que en este otro intervalo. Bueno, esto se debe a que la densidad de probabilidad aumenta linealmente con la masa. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda al respecto? Ya, vamos a continuar. Entonces, ahora, yo les pido que determinen el área apropiada en este gráfico, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que la masa del objeto esté entre 0 y 2.5 kilogramos? Entonces, les van a enviar un Google Form para que respondan a esta pregunta. Bueno, voy a pausar. Ahí está también es la correcta. $25. 0,25. Esta es la pregunta 5, ¿cierto? Ujú. Sí. Todos dicen lo mismo. Alguien puso 0. 0,25, 25%. Efectivamente, alguien puso 0. Alguien puso Un cuarto. 0.5. Pam, 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 para. Ya respondió la mitad del curso más o menos, así que voy a darle un poquito más. ¿Cuántos ceros vieron ustedes? Yo vi un solo cero. Un 0, Yo igual. un 0,5, un 50%, Ya. 0,2. Entonces, denme un momentito. Tonto. Ya. Vamos a toda pantalla completa. Y resumir. Ya. Muchos de ustedes pusieron 25% o 0,25. Veamos cómo se calcula. Entonces yo que tengo que calcular el área de acá. Entonces, tengo el área de este triángulo. Es 2.5 por 0.2 dividido en 2. Entonces, si el 0.2 yo lo divido en 2, me da 0.1. Y si eso lo multiplico por 2.5, se corre la coma hacia la izquierda y me queda 0.25. O 25% de probabilidad. Bueno, ¿a alguien le quedó, o sea, alguien tiene alguna duda respecto a eso? Ya, entonces vamos a seguir. Esta es... Chuta, vamos a seguir. Esta es la siguiente pregunta que les vamos a hacer con el correspondiente formulario. Y dice así. ¿Cuál es la probabilidad de que la masa del objeto sea exactamente 5 kilogramos? ¿Ya? Yo lo voy a dejar acá. Piénsenlo bien. Recuerden qué significa una PDF o cómo ustedes calcularían ese valorcito. Bueno, ¿Por qué será que cuando las comparto yo aparece como para que puedan editar? quizá mandáis el de arriba, creo. O no sé. A ver. Por favor, no editen la respuesta. Una cosa. Ya, tengo que decirlo. Sí, Porque si me no. sale edit.
Qué extraño, ¿no? ¿Qué cosas? 0.2, 40%, 1%, alguien puso 0, alguien puso lo desconozco, no se podría determinar. Por 100%. 100%. La probabilidad Cero. es de 1. Todavía no responde la mitad del curso, así que voy a esperar. ¿El link te sale inválido, Jasmine? No, qué extraño. Yo puedo entrar por lo menos. Igual, el que mandó la Mari puedo entrar. Si lo copio yo, me aparece edit. Ah, A ver, intenta con ese. Es el mismo, no debería cambiar, pero a lo mejor puedes verlo. no es posible determinarla, 0. Hay harto 0 y hay harto 1. 4%. Entonces vamos a despejar las dudas. Voy a esperar. Jamín, ¿puedo entrar al form a responder? Sí, sí puede. Bacán. Ahí, bueno. Se va a dar un poquito más de tiempo entonces para que responda su compañero. Voy a dejar puesto esto acá. Entonces, ya. Entonces, si ustedes van a la definición de PDF que les dimos, si la recuerdan, es la densidad, se define así: la densidad de probabilidad P es simplemente la probabilidad P de que una variable exista entre dos valores que delimitan un intervalo. Entonces, de partida, en esta pregunta, no hay un intervalo, ¿ya? Y si uno fuera así como, ya, pero es 5 cerrado por los dos lados, o sea, abierto por los dos lados. ¿Cuál es el área de un punto? El área del punto es 0. Entonces la probabilidad es 0, ¿ya? Acá nuestro amigo nos dice lo siguiente: debe tener cuidado en distinguir esta densidad de probabilidad y probabilidad. Aunque el valor de la PDF es 0.4, en ese punto, en el 5 kilos, cuando la masa tiene un valor de 5 kilos, la probabilidad asociada con 5 kilos es 0, ya que el área debajo de un punto es 0, ¿ya? Eso es importante de distinguirlo. Bueno, el área debajo de una PDF es siempre igual a 1 y las densidades de probabilidad solo se pueden evaluar para un intervalo, como ya le habíamos hablado, ya lo habíamos definido anteriormente. Entonces vamos a terminar nuestro primer bloque con la siguiente pregunta. ¿Ya? En esta no hay un Google Form, creo, estoy casi seguro. Y ¿por qué ¿Qué era creen PDF? densidad de función de probabilidad de densidad? ¿Ya? La que habíamos definido acá. Tum, 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 tum. Chuta. Está en inglés, por eso están Sí. al revés las siglas. Probability Density Function. Ya, lo que habíamos definido. Una función de densidad de probabilidad, o PDF, describe la densidad de probabilidad P como función de la variable X. Nosotros lo habíamos explicado con la masa y la densidad, porque habíamos visto el ejercicio anterior. Bueno, entonces mi Gracias, dice. pregunta para ustedes, para que respondan ahora en clase, antes de irse a su break. ¿Por qué crees que el área total bajo cualquier PDF es siempre igual a 1? ¿Qué creen? Voy a dejar de compartir. ¿Alguien que responda? ¿Alguien que diga algo? La probabilidad de todos los eventos debe sumar 1. Ya. ¿Vicente respondió? Sí.
Muy bien, Vicente. Aquí igual en el chat puso Leonardo y José Ignacio porque son todas las probabilidades, porque es la suma de todas las probabilidades. Sí. Entonces, yo sé que si tengo... Chuta, la voy a dejar acá. Ya. Si yo tengo... Si todo este es mi espacio muestral y yo llego de aquí a acá, o sea, recorro todo mi espacio muestral, la probabilidad de que algo esté en todo mi espacio muestral tiene que ser 1, porque estoy ocupando todo mi espacio muestral. Estoy viendo todos los casos posibles. Bueno, chuta, creo que dejé de compartir la pantalla. Esto era de nuevo. No, sí se Ya. ve. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Ya, entonces, acá, si yo tengo todo esto que corresponde a mi espacio muestral de 0 a 5, están todos los valores posibles que puede tomar la PDF. Entonces, bajo esta área, tiene que sumar 1 porque están todos los valores posibles. No puede escaparse ningún valor porque están todos. Bueno, entonces ahora, chuta, ahora se acabó este bloque y tienen sus 10 minutitos para ir a relajarse antes de seguir con lo siguiente. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir video y pantalla. Y a las 12:50 volvemos. Una pregunta de Almendra. Dice, entonces siempre serán 1 y 0 los valores que puede tomar. La PDF entre 0 y 1, sí. La densidad de probabilidad. Porque es igual que cuando tú calculáis probabilidades, como si fuerais sumando los casos, ¿ya? Y el rango, o sea, el dominio de la densidad de probabilidad sería como tu espacio muestral, cuando tú definís una variable aleatoria. Esto es como un poquito más técnico, pero es como lo mismo. El rango, el dominio, el eje X, son los valores posibles de la masa, ¿ya? Y esa sería como la variable aleatoria, valores posibles de masa de lo que sea, de un alambre, por ejemplo, ¿ya? Y el eje Y era la densidad de probabilidad. Entonces, si yo sumo todos los valores posibles y calculo la probabilidad de que haya un valor de masa entre todos los valores posibles, claramente va a ser 1, porque son todos los valores posibles, ¿ya? Y en todos los valores posibles está el valor que yo tomo, ¿ya? Entonces yo voy a apagar mi camarita y vuelvo en un momentito, ¿ya? Voy a dejar acá, a las 12:50 volvemos, comienza el segundo bloque.
Ya, estamos por comenzar la clase otra vez. Pam, param, pam, pam. Ahora quedan preguntas. Una que está... Ya, vamos a empezar. Bueno, entonces, ya vamos a comenzar con la siguiente parte de la clase, que se llama un modelo probabilístico de medición. Bueno, en algunas situaciones experimentales tendrá un conjunto de lecturas repetidas y en otras solo tendrá una lectura, como lo que hemos visto hasta ahora por lo menos, ¿ya? Sin embargo, la pregunta que debe siempre hacerse es, de mis datos y otra información que pueda tener, ¿qué sé sobre el mensurando? Entonces, el procedimiento que nos permite pasar de los datos que hemos recopilado a hacer una declaración, una inferencia, como lo hicimos la otra vez, para ver qué significaba, por ejemplo, 83 gramos al momento de masar algo sobre el mensurando, en sí se basa en la teoría de la probabilidad, ¿ya? Lo más importante que debe recordar es que una función de densidad de probabilidad, la PDF, es una función matemática que se utiliza para representar toda la información que tiene sobre un mensurando en particular. Bueno, veamos algunas PDF, ¿ya? Entonces tenemos estas tres PDF. La PDF plana, uniforme o rectangular, esta que está acá, arribita, generalmente se usa cuando se tiene una sola lectura digital. La triangular se usa cuando uno tiene una lectura analógica. Y la PDF en forma de campana o gaussiana se usa cuando se tienen un conjunto de lecturas repetidas o dispersas. Hoy día nosotros vamos a hablar de estas dos, porque nosotros solo hemos tomado una lectura digital en la balanza y una lectura analógica en la otra balanza, sin pantallita. ¿Ya? Ojo con lo que dicen acá. Estas no son reglas firmes ni absolutas, sino pautas para el uso de PDF en este curso. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una aproximación. Bueno, no es algo que de aquí hasta la muerte que no vaya a cambiar. De hecho, yo les voy a comentar algo acerca de una de estas dos PDF. Bueno, entonces, todo el conocimiento sobre un mensurando se describe completamente en una función de densidad de probabilidad. Veamos un ejemplo, ¿ya? El primero va a ser la lectura analógica. ¿Se acuerdan de este dibujito? Entonces, vamos a considerar la situación en la que se desea determinar la masa de un bloque y ver lo siguiente utilizando un medidor analógico. La agujita está acá, ¿ya? Entonces, como vimos en la clase anterior, nosotros dijimos que la mejor aproximación era 83 gramos. Pero, ¿qué podíamos inferir de esto? ¿Cuáles son los valores inferiores y superiores más cercanos a la mejor aproximación que creo imposible se den? ¿Ya? Entonces, si está el 83 aquí, yo creo que no es posible que el valor sea 82. Entonces sería el límite inferior. Y yo tampoco creo que sea 84. Bueno, usted me puede decir a mí, pero profe, ¿por qué usted dice eso? Yo digo, pucha, es lo que yo creo. Si usted cree que no puede ser 81, usted tiene todo el derecho a poner 81 y al otro lado a poner 85. Si usted cree que es 83.8 o lo que sea, usted lo explica, lo dice y lo coloca, ¿ya? Sin miedo. Pero para nuestro ejemplo nosotros nos vamos a quedar con los valores 82 y 84, ¿ya? Entonces yo digo que la probabilidad de que el valor del objeto que estoy masando sea 82 y sea 84 es 0. Entonces, me dice acá, la función de probabilidad que modela este comportamiento es una función triangular con límites de 82 y 84 gramos. Acá yo les voy a comentar algo. ¿Por qué triangular? ¿Por qué no podría hacer acá como una exponencial que cae, o sea, como 1 sobre x cuadrado y
porque X. Y eso es algo que está elegido como al azar, por decirlo así, ¿ya? O sea, tiene un trasfondo matemático para poder explicárselo, pero no es un trasfondo firme, no es un argumento irrefutable, ¿ya? Entonces, es algo que se elige como para modelar esta situación y lo modela lo suficientemente bien como para usarlo. Bueno, entonces, ¿qué significa esta PDF de esta forma? La mejor aproximación es esta y las peores aproximaciones son estas dos. Entonces, si acá está la masa y acá está la densidad de probabilidad, la que es más probable es esta, ¿cierto? La que tiene el valorcito más alto. Pero las que están acá van disminuyendo y las que están acá van disminuyendo hasta llegar a cero. O sea, yo necesitaba una función que disminuyera hasta cero los bordes y lo estoy logrando. Y que al medio tenga el valor más alto. Como ya habíamos hablado y lo habíamos definido antes de irnos al receso, el área total bajo este triángulo, o sea, todo este triángulo tiene que tener un área que tiene que ser igual a 1, ¿ya? Eh, Claramente la posición del centro de la PDF da el valor más probable del mensurando, llamado la mejor aproximación del mensurando. ¿La mejor aproximación a qué? Al valor real o al valor verdadero. Sin embargo, aunque sabemos que el área debajo del triángulo es igual a 1, esto por supuesto no nos dice qué tan gordo o delgado es el triángulo, ¿ya? Cuanto más delgada sea la PDF, mejor conocimiento tendremos sobre el mensurando. Me cuesta esa palabra porque encuentro fea. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si este triangulito fuera así, chuta, si este triangulito fuera así y así, no sé si se ve la manito, eh, yo sabría o tendría una precisión mayor que la que tengo ahora. En cambio, si este triangulito está hasta acá o hasta acá, no voy a tener una precisión mejor. Mi aproximación al valor verdadero no va a ser tan certera, va a estar bien disperso. Yo no voy a estar indicándole a la persona que esté leyendo esto que el valor está en un intervalo mucho más grande, ¿ya? Entonces, esto ustedes igual lo pueden informar, y como les dije al comienzo, si usted cree que acá va un 81 y acá va un 85, o si va un 82,5 y un 83,5, lo escribe y lo explica. ¿Por qué cree usted que eso debe ser así? ¿Ya? Entonces, frente a esto, la vez anterior no había, ¿cómo se llama? Surgió la necesidad de definir un segundo número al momento de indicar nuestra medición, ¿ya? Y en este caso, ese segundo número nos surge de forma casi natural, por decirlo así, para indicar qué tan ancha está la PDF, qué tan extendida, ¿ya? Entonces acá va la pregunta del Google Form. ¿Qué crees que representa el ancho de la función de densidad de probabilidad? Y ahí espero que den una pequeña explicación. Bueno, lo voy a dejar acá, pausado, y vamos a ver qué es lo que responde. Chuta. Vamos a ver. Ahí han llegado dos respuestas. El tamaño del intervalo, incerteza de la función. Certeza de la función. Me faltan los por qué, gente, por favor. No, una carita triste yo. No.
duden en preguntar y consultar con nosotros por el chat si quieren, ¿cómo se llama? Personal, ¿cómo es? Privado, cuando los ayudantes si tienen dudas. Para eso están ahí los chiquillos atentos a cualquier mensaje que les pueda llegar. Bueno, esta parte es importante porque esta parte nos define algo que la vez anterior no había surgido, que teníamos que definir, valga la redundancia. Y la vamos a utilizar de ahora en adelante a cada rato. Así que tiene que quedar claro. Bueno, que mientras más pequeño el ancho, más certero es el valor, entre qué valor puesta el valor aceptable de la medición, intervalo, porque depende de su existencia para calcularla, cuán probable es que se encuentre el valor indicado, el rango en que se puede encontrar el valor más cercano al mesurante. Ya, a ver. Ya, ha respondido la mitad del curso más o menos. Ya. Entonces voy a ver acá un momentito más. Vamos, ahora. Ya, entonces, la pregunta era, ¿qué crees que representa el ancho de la función de densidad de probabilidad? Explica. ¿Qué es lo que representa? El ancho promedio de la función de densidad de probabilidad es una medida de la calidad de nuestro conocimiento sobre el mensurando y se denomina incerteza estándar o error estándar, símbolo U. ¿Ya? A mí me gusta llamarlo incerteza estándar, a otros profesores le pueden llamar error, pero yo creo que sí, es más correcto decir incerteza, porque creo esto porque yo no sé qué valor está acá, ¿ya? No es como un error que estoy cometiendo. Bueno, entonces, este ancho se cuantifica de una forma y que se le vamos a llamar incerteza estándar. Mientras más delgado sea esta PDF, menor incerteza voy a tener. Y mientras más alto el valor de la incerteza, más ancha va a ser esta PDF. ¿Ya? Esto, que no lo asuste. Yo no voy a tratar de buscar que la incerteza siempre sea chica o una cosita de por aquí y por allá para que decir que tiene que ser más chica para que mi resultado sea más exacto, se acerque más al valor verdadero. La incerteza siempre me indica a mí, a la persona que lo esté leyendo, o a ustedes, tienen que dar cuenta de que es qué tan seguro, qué tan inseguro me encuentro de que lo que estoy midiendo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, ¿ya? Siempre las incertezas se van a justificar. Entonces, yo le estoy indicando ahora qué significa la incerteza y después les vamos a indicar en la siguiente clase qué tipos de incerteza hay y cómo se van agregando a los resultados experimentales que yo vaya a tener. Entonces, el promedio de estos anchos, siguiendo con la clase, incerteza estándar, representa qué tan extendida está la PDF, lo que le había comentado. Por lo tanto, cuantifica el grado de incerteza asociado al medir. También la exactitud, ¿ya? En otras palabras, cuanto más extendida será la PDF, mayor será la incerteza estándar, ¿ya? ¿Cómo se determina la incerteza estándar? Entonces, según la PDF según la PDF que yo tenga, se va a determinar la incerteza estándar. Entonces, cuando yo tengo esta, que es la plana, que corresponde a la medida analógica, la incerteza estándar se va a calcular de esta forma. A representa el ancho del intervalo donde yo creo que está el valor verdadero. Bueno, entonces una forma de aprendérsela, creo yo, es la mitad del intervalo sobre raíz de 3. Y en el otro caso, en la PDF triangular, es la mitad del intervalo sobre raíz de 6. Esta que es la gaussiana, un poquito más, se ve como fea acá, como complicada, pero después se van a dar cuenta que es la más fácil de todas, ¿ya? Y esta la vamos a ver en la clase número 5, así que tranquilidad. Bueno, ¿alguna Igual es duda? igual es la mitad del intervalo, pero el intervalo es 2 sigma. ¿Cómo? Ah, sí, 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 ya. Ahí el Eduardo aportando. Entonces, nosotros estábamos en el caso de la medida analógica. Bueno, entonces, para una PDF triangular, la incerteza estándar es la mitad del intervalo dividido en raíz de 6. Entonces, en nuestro ejemplo,
el intervalo va de 84 a 82, lo divido en 2, lo divido por o sea, lo vuelvo a dividir por raíz de 6 y me va a dar este numerito, 0,41 gramos. ¿Ya? La incerteza tiene la misma unidad que lo que estoy midiendo. Eso es importante, ¿ya? Si se fijan dimensionalmente, lo único que tiene unidad está acá arriba, entonces siempre te va a quedar la unidad de lo que estoy midiendo. ¿Ya? Y la pregunta que cae de cajón es, ¿cómo reportamos esto? ¿O qué significa esto? ¿Cómo se lo indico a alguien más? Entonces, cuando yo quiero comunicar el resultado final de un experimento a otra persona, la mejor manera sería proporcionar un diagrama completo de nuestra PDF final, ¿ya? Pero, sin embargo, dado que en la práctica esto llevaría mucho tiempo y sería tedioso, no vamos a andar dibujando todo esto todo el rato, normalmente comunicamos la siguiente información para resumir la información, le voy a poner acá, ¿ya? La mejor aproximación del mesurando, dada por la ubicación del centro de la PDF, la incerteza estándar y la forma de la PDF que estamos usando. Veamos un ejemplo, ¿ya? En nuestro caso, nosotros habíamos dicho que la mejor aproximación al valor verdadero era 83, nuestra incerteza es 0,41 y para calcular esta incerteza dijimos que este proceso está modelado por una PDF triangular. Entonces, ¿cómo lo vamos a comunicar? La mejor aproximación de la masa del bloque es 83,0 gramos, ¿ya? Con una incerteza estándar de 0,4 gramos usando una PDF triangular. Entonces así ya indicamos todas las cosas que a alguien que lo lea le pueden interesar o pueda necesitar para entender cómo nosotros obtuvimos esta medición. Hay, ¿Y Profe, por, dígame. y por qué alguien iba a hablar? Sí. Una duda, el 0,4 gramos de la incerteza estándar, como, ¿qué indica? Indica como que alrededor del 83 hay como un intervalo de 0,4 gramos de incerteza. Ya, mira, el intervalo que tú decís estaba definido como acá, po. Lo voy a poner acá nomás. Ya, este es como el intervalo de los valores posibles, ¿ya? Y la incerteza me indica cuán equivocado o no puede estar este valor, ¿ya? No sé si te queda claro lo que te respondí, o si los chiquillos O tienen sea algo más que, que o agregar. sea que del 83 gramos hay 0,4 gramos como de error, o sea, como que, pero eso o sea, ¿es un intervalo o puede ser 0,4 dentro de todo entre el 82 y el 84? Ya, eso es una pregunta buena, creo que ahora la entendí, y este valor, esta incerteza me indica qué tan fiable es el resultado que yo estoy indicando, o sea, con cuánta seguridad yo estoy indicando que el valor es 83 con un 0,4 de error, ¿ya? Eso quiere decir que según yo, y según lo que yo calculé y lo que yo definí, mi medida es 83, pero es más probable que caiga en el rango de 83 menos 0,4 y 83 más 0,4, ¿ya? Ah, ya, Que ya, caiga perfecto. entre 82 y 84 gramos, Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿sí? Ya. Sí, ahí Entonces, sí quedó claro. después creo que lo vamos a definir cuál es la confiabilidad de esto, ¿ya? No estoy 100% seguro, pero esto igual se puede ver después, no sé, los que sigan un curso de probabilidad lo van a ver como eh, cuál es la probabilidad de, o sea, cuántos valores caen acá y la fiabilidad, la confiabilidad, algo así creo que se llama, ¿ya? Pero eso es lo que nos interesa, lo que preguntó su compañero está súper bien. Bueno, entonces... eh, vamos a pasar al otro ejemplo. Ya vimos lo que era analógico y ahora nos toca ver lo que es digital. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos una balanza sobre la cual tenemos este bloquecito. Entonces, la mejor aproximación en este caso es 83,36. ¿Ya? Eh, ¿Qué representaba este número 6? Representaba un intervalo donde podía estar esta masa. Un intervalo cerrado y un intervalo abierto por este lado. Bueno, entonces, todo lo que podemos suponer es que el valor de la masa se distribuye entre estos valores.
¿ya? En este intervalo con igual probabilidad. Es lo que ya habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, la mejor aproximación de la masa es esto. Acuérdense que era lo primero que yo necesitaba para definir. Y la PDF que yo voy a ocupar tiene que indicarme a mí que todos los valores que estén acá, en este eje, tienen que ser igual de probables. ¿Ya? Entonces, la que mejor lo describe es esta que es de forma cuadradita, por decirlo así, rectangular, para ser más preciso. ¿Ya? Entonces, hay que recordar siempre que el área total bajo esta PDF, bajo este gráfico, tiene que ser 1. ¿Ya? Entonces, siguiendo. Si yo tomo esto y lo divido en 10 partes iguales, cada una de estas partes me va a dar un 10%. ¿Ya? Ustedes pueden después tomar esto, ver el videito y calcularlo y efectivamente les va a dar el 10%. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros lo ponemos de ejemplo porque es importante que ustedes no siempre nos crean, que duden de nosotros y nos pregunten. Entonces, a raíz de que haya podido surgir esta pregunta, nosotros pusimos esta imagen, ¿ya? Entonces, en estos intervalos, como dice 10, debería darme el 10%. Y efectivamente, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, cada uno de estos intervalos es igual de probable. Bueno, como habíamos definido para una PDF rectangular, la incerteza estándar va a ser la mitad del ancho del intervalo sobre la raíz de 3. Entonces, el ancho del intervalo va del 83,365 hasta el 83,355. Lo divido en 2, le calculo la raíz de 3 y me da este numerito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo comunico yo este resultado a alguien? La mejor aproximación de la masa del bloque es 83,360 gramos, con una incerteza de 0,003 gramos, usando una PDF rectangular, como dijo su compañero en delante, o como nos preguntó. ¿Qué significa esto? Que yo estoy indicando que mi valor es 83,360 gramos y que es bien probable que caiga en 83,360 gramos más 0,003 gramos y 83,360 gramos menos 0,003 gramos. Es lo más probable que el resultado esté ahí. Y siempre es como conveniente indicar eso, que es probable, que es lo que yo estoy haciendo y es lo que nosotros hemos estado hablando durante todas las clases, ¿ya? Respecto a esta forma de indicar el resultado, ¿hay alguien que tenga alguna duda? ¿No? Ya, entonces acá nuestro amiguito nos dice, recuerde que la incerteza estándar asociada con la lectura de la escala digital o analógica no es la única fuente de incerteza en la medición. ¿Alguien me podría dar un ejemplo o me podría explicar por qué este personaje está diciendo aquello? A ver, hay un chat. Error humano, dice Andrés. Ejemplo, el error humano. Ya. Eso es cierto, ¿ya? Cuando yo mido con algo, ese instrumento que yo estoy utilizando para medir, no está exento de cometer, o sea, de estar mal calibrado. No sé, si el instrumento tiene como 100 años y nunca le hicieron una mantención, igual es probable que algo esté descalibrado y pase, ¿ya? Siempre, quizás esto lo hayan visto en química, es útil utilizar algo como calibración. Yo sé que esto mide 84, entonces voy a mi instrumento, 84 gramos o lo que sea, y lo mazo en este caso y me tienen que dar 84, algo muy cercano, ¿ya? Es una buena práctica en un laboratorio asegurarse de eso. Bueno, entonces este es el fin del segundo bloque. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que le haya quedado dando vueltas por ahí? Yo no sé si entienden, por ejemplo,
cuándo deben y a qué cifra deben aproximar la desviación estándar. Si lo tienen claro, no hay problema. Porque cuando lo hacemos en laboratorio real y les pedimos los informes, de repente hacen un cálculo en Excel o la calculadora y anotan todos los decimales. Entonces, si ellos tienen claro hasta por qué en este caso ocupamos 003 y eso. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que dijo Lalo? O sea, Eduardo. Le, Que me digan Lalo nomás, le, sí, ya cacharon mi identidad. sí. Es por la, Profe, una duda. ¿por qué así? Dígame. Después respondo en el chat. ¿Lo que dijo el profe de desviación estándar corresponde a la incerteza estándar o al intervalo que uno da como de 83,365 y 83,355? 365. Uy, no me quedó bien clara tu pregunta. ¿La puedes escribir como para leerla de nuevo, por favor? Ya, no se preocupe. Creo que yo lo entendí. Es Dale. que en la clase se habló de incerteza estándar, pero ahora Lalo mencionó desviación estándar. Lo que pasa es que cuando la PDF que se utiliza tiene la forma de gaussiana porque se han hecho muchas mediciones, la terminología correcta es desviación estándar, que es qué tanto te desvías de la medición que estás haciendo, que en el fondo es lo mismo que estamos haciendo ahora, qué tanto te estás desviando de el centro en el fondo de la PDF, que es tu medición. Pero son Sí. nombres, representan lo mismo. Sí. Si se fijan, voy a llegar algún día a lo que quiero mostrarles. Ahí está. Justo no es la que yo quería mostrarles, pucha, ya. Pero efectivamente lo que describe la Mari. No había entendido bien tu pregunta. Pero sí. Como el nombre, ahí está. Es como el mismo nombre de diferentes cosas. Representa lo mismo. Distinto nombre, pero representan lo mismo. ¿Ya? Claro, donde está la manito ahí, que es la famosa campana de Gauss o función gaussiana, es súper famosa y es súper estudiada y por eso tiene nombres particulares asociados a ella, pero se refiere a lo mismo. Ya, y acá dicen es por la cantidad, CS supongo que son como cifras significativas, ¿cierto? Vicente. Vicente Bravo, creo que sí. Sí, profe. Ya. Sí, pues es por las cifras significativas. Yo sé que, y esto puede pasarles harto porque yo la Mari y no sé, el Eduardo si antes ha hecho más ayudantía de laboratorio, pero siempre hay un problema con las cifras significativas entre el laboratorio de física y de química. Sí. ¿Ya? Siempre hay porque igual que todo lo que uno estamos viendo acá es una convención, no es algo como que sea la verdad absoluta. Entonces, nosotros estamos siguiendo esta convención para informar los valores, ¿ya? Entonces, hablar de cifras significativas en este momento y decirles cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar, de mi parte sería irresponsable porque no lo hemos hablado con los otros profesores para llegar al mismo criterio, ¿ya? Pero sí, como dijo Lalo, como están eh, infiriendo la gente o lo está sugiriendo la gente en el chat, tiene que ver con las cifras significativas. Bueno, ¿qué preguntan acá? Profe, no sé si lo dijeron, pero ¿cómo se sabe qué PDF se debe usar? Ya, pues. Entonces, si mi instrumento es analógico, o sea que no tiene pantallita como el que está acá en la diapositiva, yo voy a usar una PDF triangular. ¿Ya? Entonces nosotros vamos acá al grafiquito que le habíamos puesto. Esas divisiones fueron innecesarias, tantas quizás. Y... Creo que está acá. No. Ese, o Este. sea, ese gráfico O sea, igual sirve. es una Ya. balanza. Ya. Entonces, cuando yo tengo un instrumento analógico que no tiene pantallita, yo ocupo una PDF triangular, ¿ya? Y cuando yo tengo un instrumento digital, o sea, que tiene pantallita, ocupo una PDF rectangular, ¿ya? Esta que tiene esta forma acá. Entonces, cuando yo tengo una de estas dos, la incerteza asociada va a cambiar. Creo que está por aquí. Y ahí voy a ocupar este tipo de incerteza porque voy a ocupar este tipo de PDF o voy a ocupar este tipo de incerteza porque voy a ocupar este tipo de PDF.
Entonces, como antes había nombrado la Mari, esta gaussiana o esta forma de PDF de distribución de probabilidad la vamos a ver más adelante y vamos a ver un capítulo solo dedicado a esto porque va a ser más común enfrentarse a estas situaciones, ¿ya? Pero estas siempre van a estar. Algo quizás complicado de explicar al comienzo, pero ahí lo vamos a ver, ¿ya? Diga, Profe, yo tengo una duda. diga. ¿Cómo conversa lo que vimos hoy con la incerteza que reportan los fabricantes de los instrumentos de medición? ¿Y eso lo preguntaste tú o lo preguntó un alumno? No, ¿Alumno? yo tengo la duda. Ah, eso se llama como confiabilidad de los resultados. Ah, ya. Y eso estoy seguro que lo vamos a ver porque lo hemos conversado con los alumnos. Muy buena pregunta, ¿ya? Es algo natural porque nunca nos hemos cuestionado en sí de que, más allá de que los instrumentos estén descalibrados, que no estén arrojando valores verdaderos o qué tan cierto es. Entonces los fabricantes, que son personas que les interesa la metrología o la ciencia de la medición, también indican en sus manuales de los instrumentos qué tan fiable, qué tan confiable es la medición. ¿Ya? Entonces lo indican y ahí los vamos a enseñar cómo hacerlo. ¿Ya? Les dan como un rango, esto tiene, no sé, les dice, tiene como un 3% de probabilidad de estar malo. ¿Cachai? Y depende como de la escala que tú ocupes, bla. Y cosas así. Entonces, todo lo que vimos hoy va asociado a la medición que yo haga en el laboratorio, independiente del instrumento y de la confiabilidad que tenga el instrumento. Sí, esto es importante lo que dice la Mari. Hay que empezar a separar. Y la próxima clase, de hecho, chuta, a ver, si ustedes miran acá, hoy día nosotros hablamos de unas incertezas, ¿ya? Y después, la siguiente clase, nosotros vamos a hablar de incertezas tipo B, incertezas tipo A, o errores tipo B y errores tipo A. Entonces, dentro de lo que explicó la Mari, existían dos tipos de incerteza, y en todo lo que ustedes hagan van a existir dos tipos de incerteza. Lo que yo mido y cómo lo mido me va a generar una incerteza o un error, y mi propio instrumento va a generar una incerteza y un error. Entonces, con tantas cosas, eh, cómo yo los voy a informar? Eso lo vamos a seguir conversando en la semana 4 y en la semana 5. Eso es importante porque eh, cada instrumento va a tener una precisión, ¿ya? Y cada instrumento me va a indicar a mí una confiabilidad, que es lo que ya habíamos hablado como en la semana 1 en nuestra isla cuando estábamos sin marcas de metro haciendo cosas con los dedos, ¿ya? Entonces es súper, no sé si interesante, pero es súper como curioso. Te da curiosidad a uno cuando dicen, pucha, en verdad, todo lo que tenemos y todo lo que damos por sentado, en verdad, tiene un error y la gente se ha encargado de hacerlo. Y ustedes, como, eh, no sé si sigan, o los que sigan una carrera científica, mejor dicho, van a encontrarse con esto siempre, ¿ya? Siempre, todo el rato van a tener que ver esto y siempre van a existir una margen de error, por decirlo así, que es algo muy común en lo que ustedes hagan y en los laboratorios que trabajen. Bueno, y van a tener que ser como súper cautelosos con eso y van a ser como súper pesados con eso la gente que venga más adelante, ¿ya? Así que es útil y es importante que usted aprenda bien esto porque en el futuro esto ya no se lo van a preguntar, lo van a dar por sentado que usted lo sabe, ¿ya? Y va a tener que hacerlo nuevo. Así que apréndanlo, denle el tiempo, escríbanlo ahí en un cuadernito, si es que tienen un cuadernito de laboratorio. No sé cómo lo están llevando las clases digitales, pero es útil, ¿ya? Dice, profes, en la semana de receso tendremos lab. Mira, a priori si es semana de receso yo te diría que no, pero voy a preguntarlo con el coordinador de los laboratorios y le envío les dejo un mensaje ahí por si acaso le envío un mail a cada uno. ¿Y ¿Ya? esa semana es después del 25? Sí, es justo el lunes después del 25, 26. Ya. Ah, No, creo yo que creo sí, que si es de receso, entonces es todo, po. sí, Estoy casi seguro. Dicen que el semestre pasado incluso tenían las semanas de receso. no recuerdo Ya. que había sido así. O sea, yo por lo menos hice el laboratorio con la Mari el semestre pasado
No recuerdo qué. Decían que los laboratorios no seguían esas reglas. Vamos a averiguar, chiquillos, para que se queden tranquilos. Sí, mejor. Ya. Creemos que no, pero les confirmamos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Pero eso no era durante el paro. Ah, eso es otra, eso Ah, puede eso ser. puede Eso ser. me suena más plausible. Sí, que los laboratorios no paraban durante el paro. Ah, Julián se Eso, confundió. eso también me suena como a física, ¿ya? Y a bachillerato, así, haciendo clases. Sí, Así que sí. está bien. De todas maneras, vamos a preguntar para que no se queden con la duda. Sí, mejor. Ya. Vamos a preguntar para que no se queden con la duda y nada de eso. ¿Alguna duda? No tengan miedo de preguntarme, envíen correo, envíen consulta acerca de eso. Ya no hay nada malo en que pregunten las veces necesarias para que esto les quede claro. Igual nosotros, o por lo menos la persona que está a cargo del NIERPO, nos da o nos indica ciertas cosas como van, ya, como para hacer más énfasis. Pero de todas formas, si hay algo que no le ha quedado claro, es importante que lo pregunten, ¿ya? Porque ahora las dos clases que vienen, lo que ya vimos, que de lejos parece mucho, pero en verdad solamente vimos como la medición, la incerteza y cómo se representa o qué puede inferir de esto, no es tanto, ¿ya? Es crucial entenderlo bien para lo que viene y para todo lo que vendrá, ¿ya? El código del Nearpod. El código del Nearpod está en el foro, ¿ya? Sí, eso les iba a decir, que también estén atentos al foro con lo que esté en corchetes que diga laboratorio, porque ahí hay harta información que se pasa por alto, que sería bueno que leyeran. Ahí ¿Ya? también Y está. de nuevo, por si acaso, vean el video que subió el profesor Dani López, para que no tengan estas dudas con el Nearpod, ¿ya? Porque, por lo menos yo en un tramo, así como en 3 días, tuve 10 correos de gente preguntando, ¿ya? Y era la misma pregunta, ¿ya? Pero 10 personas distintas, entonces ya está respondido ahí. Bueno, de todas formas, igual si tienen dudas, me la envían, si, ahí lo voy a leer, ¿ya? De la materia, de nuevo, otra vez. Si tienen dudas, lo preguntan, envíenlo. Nosotros no vamos a tener ningún problema en responderlo. ¿Ya? Así que eso sería todo por hoy. Que estén bien. Nos vemos no sé cuándo. Quizás la próxima semana, en 2 semanas más. Pero nos vamos a ver. ¿Ya? Mm. Así que estén bien. Cuídense. Chao.